Buenas noches, relatos ocultos en el tiempo. Para mí es un placer que lean mi historia. Me llamo Juan y soy camionero con 20 años de experiencia en la carretera. Mi vida siempre ha sido bastante rutinaria, largas horas conduciendo, descansos en paradas de carretera y un hogar tranquilo al que regresar. Sin embargo, todo cambió hace poco, cuando un amigo me regaló una vieja silla de madera que encontró en un mercadillo. La llevé a casa sin pensar mucho en ella, sin saber que ese objeto, aparentemente inofensivo, alteraría mi vida para siempre. Al principio, la silla solo parecía un mueble más en mi sala de estar. Era robusta, de madera oscura y tallada con intrincados diseños que le daban un aire antiguo. Mi esposa, Clara, la colocó junto a la ventana y allí se quedó, o eso creíamos. Pronto empecé a notar que la silla aparecía en diferentes lugares de la casa sin que nadie la moviera. Una mañana la encontré en el comedor, luego en la cocina y otra vez en el pasillo. Al principio pensé que era Clara quien la movía, pero ella negó rotundamente haberla tocado. Las cosas comenzaron a volverse más extrañas cuando empezamos a escuchar ruidos en la noche, golpeteos, crujidos y pasos suaves que resonaban en el silencio de la casa. Una madrugada Clara me despertó asustada, jurando haber escuchado a alguien susurrando cerca de nuestra habitación. Decidí levantarme y revisar la casa, pero no encontré nada fuera de lugar, solo la silla en el pasillo, mirándome como un centinela silencioso. Una noche regresé de un largo viaje de trabajo, agotado y deseando solo una noche de sueño profundo. Al entrar en la casa, sentí un frío inexplicable en el aire. Todo parecía normal hasta que vi la silla en el pasillo, justo frente a la puerta de nuestra habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar que había arañazos en el suelo alrededor de ella, como si se hubiera movido sola. Intenté ignorar el incidente, racionalizando que quizá algún movimiento brusco había hecho que la silla se deslizara, pero la inquietud no me dejaba en paz. Esa misma noche, Clara y yo estábamos en la sala viendo televisión cuando la silla comenzó a balancearse ligeramente. Nos miramos en silencio, intentando encontrar una explicación lógica. Clara sugirió que quizás había una corriente de aire, pero las ventanas estaban cerradas. El balanceo continuó, y cada vez se volvía más evidente que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, Clara decidió consultar a una amiga suya que era aficionada a lo paranormal. La amiga nos visitó, y tras observar la silla y la casa, nos dijo que sentía una presencia fuerte alrededor del mueble. Sugirió que realizáramos una limpieza espiritual, pero yo, escéptico, me negué a seguir con ese plan. Unos días después, Clara y yo nos fuimos a dormir, pero el sueño no llegó para mí. Sentía una inquietud constante, como si algo me observara. A mitad de la noche me desperté de golpe con un grito ahogado. La habitación estaba en completa oscuridad, pero sentí una presencia extraña. Encendí la lámpara de la mesita de noche y, para mi horror, vi la silla al pie de mi cama. Pero lo peor no fue eso. Sentado en ella, había una figura oscura, una sombra humana que me observaba fijamente. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. La silla comenzó a balancearse lentamente mientras la figura susurraba mi nombre en un tono bajo y gutural. Juan, Juan. El miedo me paralizaba y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. La figura seguía susurrando, su voz llenando la habitación con una fría maldad. Finalmente logré moverme y me lancé fuera de la cama, corriendo hacia la puerta sin mirar atrás. La figura desapareció, pero el eco de su voz y el crujido de la silla balanceándose seguían resonando en mi mente. Huyendo de la habitación, encontré a Clara despierta en la sala, pálida y temblorosa. Me dijo que había escuchado todo y que también había sentido la presencia. Decidimos no pasar ni una noche más en la casa hasta deshacernos de la silla. Al día siguiente, Clara y yo decidimos deshacernos de la silla.
La llevé al jardín y la quemé, observando cómo las llamas la consumían hasta convertirla en cenizas. Pensé que así terminaría todo, pero al regresar a la casa encontré las cenizas dispersas por el suelo del pasillo, como si alguien o algo las hubiera llevado allí. Desde entonces, la sensación de ser observado nunca desapareció. Cada sombra, cada crujido en la casa me pone en alerta. Aunque la silla ya no está, su presencia maligna parece haber quedado impregnada en nuestro hogar. A partir de ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. La carretera y mi hogar, dos lugares que antes eran mi refugio, se convirtieron en recordatorios constantes de un terror que no puedo olvidar. Espero que este relato les sirva de advertencia. A veces, los objetos más inocentes pueden esconder los horrores más inimaginables. Y aunque quemamos la silla, su maldición parece haber dejado una marca indeleble en nuestras vidas. Ahora, cada vez que regreso a casa, me pregunto si algún día podré recuperar la paz y la tranquilidad que alguna vez conocí. Después de quemar la silla, Clara y yo esperamos que la calma regresara a nuestras vidas. Sin embargo, los días siguientes solo confirmaron que el horror estaba lejos de terminar. El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando encontramos huellas de ceniza que llevaban desde el jardín hasta el interior de la casa. Era como si alguien hubiera caminado descalzo entre las cenizas y luego entrado. Clara estaba cada vez más nerviosa y yo no podía culparla. Decidimos limpiar todo a fondo, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Una noche, mientras Clara dormía, me quedé despierto en la sala, intentando relajarme con un libro. De repente escuché un suave susurro que parecía venir del pasillo. Me levanté lentamente y con el corazón acelerado caminé hacia el sonido. Al llegar al pasillo, sentí un frío intenso y vi una figura oscura al final, justo donde solía estar la silla. La figura se desvaneció ante mis ojos, pero el frío y el miedo persistieron. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente contacté a la amiga de Clara, la que nos había sugerido la limpieza espiritual. Esta vez estaba dispuesto a escuchar. La amiga llegó esa misma tarde, cargada con todo tipo de objetos y hierbas para realizar el ritual. Nos explicó que la silla podría haber sido un portal para un espíritu maligno que ahora estaba suelto en nuestra casa. Comenzó el ritual, quemando incienso y recitando oraciones antiguas, mientras Clara y yo observábamos en silencio, aferrándonos a la esperanza de que esto terminaría con nuestros problemas. A medida que el ritual avanzaba, la casa parecía vibrar con una energía extraña. Las luces parpadearon y escuchamos golpes fuertes provenientes de las paredes. La amiga de Clara nos dijo que no nos moviéramos y siguió con sus rezos. En un momento vi una sombra oscura moverse rápidamente por el pasillo y sentí un miedo paralizante. La figura oscura apareció nuevamente, más nítida que antes. Y esta vez se dirigió hacia nosotros, susurrando mi nombre con una voz que parecía salir de las profundidades del infierno. «Juan, Juan». La voz resonaba en mi cabeza y sentía como si algo helado me sujetara el corazón. Clara gritó y la amiga continuó recitando las oraciones con más fuerza. La sombra se detuvo frente a nosotros y pude ver sus ojos, dos pozos de oscuridad absoluta. Extendió una mano hacia mí y en ese momento la amiga de Clara roció un líquido sobre la figura, haciendo que ésta retrocediera y desapareciera con un grito agudo que helaba la sangre. El ritual terminó y la casa quedó en silencio. La amiga de Clara nos aseguró que el espíritu había sido expulsado, pero que debíamos estar atentos a cualquier signo de su regreso. Agradecidos pero aún temerosos, Clara y yo intentamos volver a nuestra rutina, aunque la sensación de ser observados nunca desapareció del todo. A partir de ese momento, vivimos con una nueva realidad. La silla ya no estaba, pero su maldición había dejado una marca imborrable en nuestras vidas.
Nos mudamos poco tiempo después, con la esperanza de dejar atrás todo lo que había sucedido. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza, a veces creo escuchar un susurro lejano que me llama por mi nombre, recordándome que el horror nunca está realmente lejos. Espero que este relato les sirva de advertencia. Los objetos más inocentes pueden esconder los horrores más inimaginables, y aunque intentemos deshacernos de ellos, algunas veces el mal encuentra la manera de seguirnos a donde quiera que vayamos. Buenas noches, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Mi nombre es Carlos y quiero agradecerles por permitirme narrar mi historia. Lo que les voy a contar me ocurrió hace algunos años, mientras trabajaba como conductor de autobuses en una ciudad de América Latina. Mi vida siempre fue bastante rutinaria, llevando pasajeros de un lugar a otro, viendo las mismas calles y lidiando con el tráfico y el estrés diario. Sin embargo, una noche, todo cambió, y mi vida nunca volvió a ser la misma. Era una noche de octubre, cerca de las 11. Había terminado mi turno regular, pero uno de mis compañeros no pudo llegar a trabajar, así que me pidieron cubrir su ruta nocturna. Acepté sin pensarlo mucho, ya que el dinero extra siempre viene bien. Tomé el autobús número 42, un vehículo viejo pero fiable, y comencé mi recorrido habitual. Las calles estaban desiertas y el aire fresco de la noche entraba por la ventana del conductor, despejando mi mente cansada. El trayecto era tranquilo. No había más que un par de pasajeros dispersos en el autobús, cada uno perdido en sus pensamientos o en sus teléfonos. Todo parecía normal hasta que llegué a una parada en las afueras de la ciudad. Un lugar que no solía tener mucho tránsito, especialmente a esas horas. Detuve el autobús y, para mi sorpresa, una mujer subió. Era joven, quizás de unos 25 años, con el cabello oscuro y una expresión inexpresiva en su rostro. Vestía un abrigo largo y llevaba un bolso pequeño colgado al hombro. No había nada particularmente extraño en ella, pero algo en su presencia me hizo sentir incómodo. No dije nada y solo asentí cuando ella pagó su boleto y se sentó en la parte trasera del autobús. Reanudé el trayecto, intentando ignorar esa extraña sensación de inquietud. La mujer no hacía ruido alguno, ni siquiera miraba su teléfono. Simplemente se sentó allí, mirando hacia adelante, como si esperara algo. Continué conduciendo, tratando de concentrarme en el camino. A medida que avanzábamos, comencé a notar cosas extrañas. El autobús parecía más frío de lo habitual, a pesar de que el clima afuera no era especialmente helado. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer seguía allí, en su asiento, inmóvil. Los otros pasajeros se habían bajado ya, dejándome solo con ella en el autobús. Llegamos a la última parada, un pequeño vecindario al borde de la ciudad, rodeado de árboles y calles poco iluminadas. Detuve el autobús y anuncié que habíamos llegado al final del trayecto, pero la mujer no se movió. Me levanté de mi asiento y caminé hacia ella, pensando que quizás se había quedado dormida. «Señorita, hemos llegado al final de la línea», dije con voz calmada. Ella levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. «¿Está todo bien?», pregunté, tratando de mantener la compostura. La mujer no respondió. Solo se quedó allí, mirándome fijamente. Decidí no insistir más y regresé a mi asiento, esperando que ella bajara por su cuenta. Después de unos minutos, la puerta del autobús se abrió automáticamente, como si algo o alguien la hubiera activado. La mujer se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la noche sin decir una palabra. Pensé que eso sería todo, pero cuando revisé los espejos retrovisores, no la vi alejarse por la calle. Simplemente había desaparecido. Me quedé allí, en silencio, con el corazón latiendo rápidamente y la mente llena de preguntas. Finalmente, cerré las puertas del autobús y conduje de regreso al depósito, intentando olvidar lo que había sucedido. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir.
La imagen de la mujer y sus ojos vacíos me perseguían. ¿Quién era ella? ¿Por qué subió al autobús en un lugar tan remoto y se bajó sin dejar rastro? Las preguntas no dejaban de rondar mi cabeza y sabía que mi vida tranquila y rutinaria nunca sería la misma. Al día siguiente traté de continuar con mi vida normal. El trabajo era el mismo, las calles eran las mismas, pero yo no podía dejar de pensar en aquella noche. Durante mi turno diurno, me aseguré de no pasar cerca de la parada donde la mujer había subido, como si evitar ese lugar pudiera hacer que olvidara lo que había visto. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Una semana después, me asignaron nuevamente la ruta nocturna. A pesar de mis esfuerzos por negarme, no tuve más opción que aceptar. Conduje el mismo autobús número 42, siguiendo el mismo trayecto. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que no pasaría nada extraño. Esa noche, mientras avanzaba por las calles desiertas, noté algo peculiar. Cada vez que pasaba por una intersección, las luces de la calle parecían parpadear y oscilar. Era como si la ciudad misma estuviera tratando de decirme algo. Los pocos pasajeros que tenía no parecían notar nada fuera de lo común, pero yo sentía una tensión creciente en el aire. Llegué a la misma parada en las afueras de la ciudad, y para mi horror, la mujer estaba allí de nuevo. Esta vez llevaba el mismo abrigo largo, pero su expresión parecía aún más vacía, si eso era posible. Subió al autobús sin decir una palabra, pagó su boleto y se sentó en el mismo lugar, al fondo del autobús. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantenerme profesional. Continué conduciendo, aunque cada vez era más difícil concentrarme. La sensación de frío se intensificó y un ligero olor a humedad comenzó a llenar el autobús. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer seguía allí, con la misma mirada inexpresiva. Esta vez decidí que no me quedaría callado. Tenía que saber quién era y por qué estaba haciendo esto. Cuando llegamos a la última parada, me levanté de mi asiento y caminé hacia ella. «Señorita, necesito saber quién es usted y por qué toma este autobús a estas horas», dije, tratando de sonar firme, pero sin éxito en ocultar el temblor en mi voz. Ella me miró fijamente y después de un largo silencio habló por primera vez. «Estoy buscando a alguien», dijo con una voz suave y fría. «¿A quién busca?», pregunté, intentando obtener más información. «A mi hijo», respondió su voz temblando ligeramente. La respuesta me dejó desconcertado. No sabía qué decir. La mujer se levantó y, sin más palabras, caminó hacia la puerta del autobús, que se abrió automáticamente una vez más. Desapareció en la oscuridad como la vez anterior, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche volví a casa con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era su hijo? Y lo más importante, ¿por qué sentía que había algo terriblemente mal en todo este asunto? Decidí que no podía seguir así. Tenía que saber más sobre la mujer y su historia. Al día siguiente, durante mi descanso, fui a la oficina y pregunté a mis colegas si sabían algo sobre la parada en las afueras de la ciudad. La mayoría no tenía idea, pero uno de los conductores más antiguos, un hombre llamado Roberto, me miró con una expresión seria. «¿Por qué preguntas sobre esa parada?», inquirió con un tono de voz que sugería que sabía más de lo que quería admitir. Le conté sobre mis encuentros con la mujer, omitiendo algunos detalles para no sonar completamente loco. Roberto me escuchó atentamente y, cuando terminé, suspiró profundamente. «Esa parada tiene una historia oscura», dijo finalmente. «Hace unos años, un conductor tuvo un accidente en esa misma ruta. Murió junto con su hijo pequeño. Desde entonces, algunos dicen que el lugar está maldito». Las palabras de Roberto me dejaron helado. ¿Podría ser que la mujer estuviera buscando a su hijo fallecido? La idea me parecía absurda, pero al mismo tiempo todo encajaba de una manera inquietante. Esa noche volví a tomar la ruta nocturna. Esta vez estaba decidido a enfrentar a la mujer y obtener respuestas. Cuando llegué a la parada, ella estaba allí, como esperaba.
Subió al autobús, pagó su boleto y se sentó en el mismo lugar. No dije nada hasta que llegamos a la última parada. ¿Su hijo murió en un accidente?, pregunté, tratando de sonar lo más respetuoso posible. La mujer me miró y por primera vez vi una chispa de emoción en sus ojos. Sí, dijo simplemente. Estoy buscando su alma. No puede descansar en paz. La respuesta me dejó sin palabras. Sentí un nudo en la garganta y una ola de compasión por aquella mujer. No sabía qué más decir, así que solo asentí. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarla?, pregunté finalmente. Ella sonrió tristemente y negó con la cabeza. No, solo necesito seguir buscando. Con esas palabras se levantó y se dirigió hacia la puerta del autobús. Esta vez la seguí y observé cómo desaparecía en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero también una extraña sensación de paz. Tal vez, de alguna manera, había logrado ayudarla. Después de esa noche no volví a ver a la mujer. Continué trabajando en la ruta nocturna, siempre con la esperanza de que ella encontraría la paz que buscaba. Pero algo dentro de mí cambió. Empecé a mirar a mis pasajeros con más atención, preguntándome qué historias ocultas llevaban consigo. Una noche, varios meses después, mientras conducía por una calle desierta, vi algo que me dejó perplejo. Un niño de unos 5 o 6 años estaba de pie en la acera, mirando fijamente al autobús. Reduje la velocidad y detuve el vehículo. El niño no se movió, solo me miraba con una expresión seria. ¿Estás perdido?, le pregunté bajando la ventanilla. El niño negó con la cabeza y señaló hacia la oscuridad de la calle. Ella me está esperando, dijo con una voz clara y tranquila. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Podría ser que este niño fuera el hijo de la mujer? Sin saber qué más hacer, abrí la puerta del autobús y lo dejé subir. El niño se sentó en el mismo lugar que la mujer había ocupado tantas veces, y yo reanudé el trayecto. Conduje en silencio, sintiendo una extraña calma. Llegamos a la última parada, el mismo vecindario oscuro y solitario. El niño se levantó y caminó hacia la puerta, que se abrió automáticamente. «Gracias», dijo antes de bajar del autobús. Lo vi caminar hacia la oscuridad y, para mi sorpresa, la mujer apareció. Se encontraron a mitad de camino y se abrazaron. La visión me llenó de una profunda emoción y supe que, de alguna manera, habían encontrado la paz que tanto buscaban. Esa fue la última noche que vi a la mujer y su hijo. Pero la experiencia me cambió para siempre. Aprendí que todos llevamos historias ocultas, algunas llenas de dolor y otras de esperanza, y que a veces un simple acto de bondad puede marcar la diferencia entre el desespero y la paz. Hoy sigo conduciendo autobuses en una ciudad de América Latina. La vida ha vuelto a una especie de normalidad, pero nunca olvidaré aquella experiencia. Cada vez que paso por esa parada en las afueras de la ciudad, miro con atención, esperando ver una señal de la mujer y su hijo. Aunque no los he vuelto a ver, siento que de alguna manera están en paz. Y así, la vida continúa, con sus misterios y sus momentos de claridad. Yo, por mi parte, he aprendido a valorar cada encuentro, cada rostro que sube a mi autobús, sabiendo que detrás de cada uno hay una historia esperando ser contada.